Vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. Quiero, quizás antes de comenzar con el tema, decirles una cuestión. El día lunes les voy a enviar una programación de reuniones y es para que nos reunamos, pero por grupos, para ver cómo van a presentar esta primera etapa del proyecto. Entonces, quizás a mano alzada, aquí no se puede a mano alzada, pero con la opción de manita, quisiera saber quiénes se pueden reunir el día lunes, porque me reuniría en 2 jornadas. Una jornada de día lunes y una jornada de día martes. ¿Qué grupos se pueden reunir el día lunes? Ninguno. El grupo del profe José David Yo le diría sería un que sí, grupo. las demás de mi grupo. El grupo de señor Yanina, el grupo de señor Úrsula. No están en el mismo grupo los tres, ¿verdad? No, yo le digo que sí, pero mis demás compañeras no sé si van a poder, le digo. Ah, vaya, porque la idea es que si no pueden estar todos los del grupo, me puedo reunir con 2 personas. Ah, pues sí, Lick, está bien el lunes. Vaya, entonces sería el grupo del profe José David, el grupo de señor Yanina y el grupo de señor Úrsula. Bien, si el grupo del profe Jaime también. Vaya, entonces con ustedes 4, quiero ver. Sí, con ustedes 4, o más bien con estos 4 grupos, si alguien del grupo no puede estar el día lunes, pues me reuniría con los que estén, porque en realidad vamos a verificar el avance. Repito, sería con el grupo del profe José David, con el grupo de señor Yanina, con el grupo de señor Úrsula y con el grupo del profe Jaime. Entonces, yo les mandaría la programación de la hora a la que nos vamos a reunir. Luego, Licenciada, el día martes, hola, profe Víctor. buenos días. Buenos ¿Y días. nuestro grupo cree que lo puede incorporar el lunes? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Solo que vamos a tomar en cuenta algo. Si algún grupo se puede reunir a las 5:30 de la tarde, a esa hora comenzaría, porque les voy a dar 30 minutos a cada grupo para hacer la revisión. Entonces, quizás sí, con estos 5 grupos me quedaría para el día lunes y el día martes les mandaría la programación de los demás grupos, siempre sobre la base de lo que ustedes me mandaron la vez pasada ahí al Classroom. Yo ya tengo anotados los proyectos, entonces les llegaría la programación. La programación siempre se la subiría el día lunes y les vamos a dar, repito, 30 minutos a cada grupo para esa revisión. Si alguien del grupo no puede estar, pues lo voy a tomar como, pues que mandaron a un representante, aunque me gustaría que pudiera estar el 100% del equipo. Bien, entonces con estos primeros, vaya señor Úrsula, con estos primeros 5 grupos iniciaría el día lunes y luego el día martes quedarían los demás. Dígame, profe. Usted nos va a agendar la Licenciada, hora. ¿Cómo? Usted nos va a agendar la hora, ¿verdad? Sí, 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 sí. Solo que comenzaríamos a las 5:30 de la tarde. Tal vez con anticipación nos dice para que ya estemos programados, licenciada. Sí, se para los voy a compartir dejar. Si gusta, se los mando, se los dejo programados desde el lunes temprano. Vaya, está bien. Bueno, profe licenciada, José David, discúlpeme, no lo escuché. sí, ok, para programar el enlace de 5:30, ¿cuánto la pongo? A 8 de la noche, porque Ah, serían, sí, porque serían 30 minutos para cada grupo.
Y cuando usted menciona, señor, licenciada, que vamos a hacer la presentación, vamos a exponerlo, el proyecto en sí, No, cada grupo. no, no, profe, solamente vamos a hacer una revisión de cómo lo llevan. Voy a verificar si tiene completas las partes, les haría ciertas observaciones, así como las que le hice a su documento. Lo voy a hacer así porque revisión de documentos solamente 3 grupos me han mandado. Entonces necesito ver el documento que están trabajando los demás grupos. Está bien, licenciado. Uh-huh. Bien, entonces quedaríamos así, repito, el grupo del profe José David, el grupo del señor Yanina, el grupo del profe Jaime, el grupo del profe Víctor y al final el grupo del señor Úrsula quedaríamos para el lunes. Los demás grupos también, ¿sí? Al final de la clase voy a compartir el enlace, licenciada. Oiga. Vaya, muchísimas gracias, muy amable. Los demás grupos quedarían para martes y como son, me parece que son 10 grupos, entonces con los demás equipos, como yo voy a hacer la programación, al que le toque primero, comenzaríamos a las 5:30 de la tarde, también por la cuestión del tiempo, porque son 30 minutos para cada grupo. Entonces, para que vayan organizándose con su tiempo, porque comenzaríamos en ese momento. Sin embargo, la programación les quedaría desde el día lunes temprano. Bien, profe, si me hace el favor de presentar. Bien, para esta jornada vamos a comenzar a trabajar la parte teórica, porque todavía no vamos a comenzar la parte práctica, la parte teórica de la etapa 2 del proyecto. En la etapa 2 lo que se hace es formular el proyecto, plantear la manera de cómo se va a abordar la situación que se ha elegido intervenir, y dentro de la etapa 2 hay algunos elementos que vamos a mencionar. Entonces, en un primer momento, dentro de la etapa 2, vamos a contemplar 2 elementos que son de los que voy a hablar en esta clase. El primer elemento que vamos a analizar se llama, y valga la redundancia, análisis de alternativas. Este será, el análisis de alternativas, será el primer elemento que va a contener la etapa 2. Y luego vamos a trabajar en una matriz que se llama marco lógico, que ese será el segundo elemento. Todos estos elementos vienen interrelacionados. A la hora de diseñar, de formular un proyecto, todas las partes van concatenadas. Entonces, es de suma importancia tener claridad qué es lo que yo he colocado en primer lugar en el diagnóstico, que esa información del diagnóstico vaya enlazada con los elementos que coloqué en el cuadro de involucrados, y luego a la hora de construir el árbol de problemas y el árbol de objetivos, que esa realidad que ya describí en el diagnóstico se pueda graficar o diagramar en estos 2 elementos. Entonces, este primer elemento del que voy a hablar, que es el análisis de alternativas, viene dado a partir del árbol de objetivos,
que es el último diagrama que ustedes están trabajando en la etapa 1. Profe, si me hace el favor de pasar a la siguiente. Gracias. Bien. El proyecto que ustedes están diseñando es una secuencia y esta secuencia lleva un orden estratégico. Entonces, para que nos ubiquemos de cómo es el documento que se está diseñando, todo proyecto surge, esto es a manera de recordar un poco el hecho de por qué estamos trabajando la situación que cada equipo decidió intervenir. Los proyectos surgen a partir de una necesidad que es necesario intervenir. Entonces, hay una situación inicial que es negativa y que es lo que se conoce como el problema, que es lo que ustedes han planteado de forma teórica en estas primeras 4 partes de su trabajo. Y lo que se pretende a partir del diseño del documento es proponer alternativas de solución viable que permitan cambiar la situación inicial por una situación esperada, que en este caso será el cambio positivo que se espera luego de entregar el producto, de presentar el producto. Entonces, esta primera intervención se hace de forma descriptiva, en el diagnóstico. Ahora, luego del diagnóstico, ustedes han trabajado otros 3 elementos y aquí en este cuadro que está abajo, en esa tabla que ustedes están observando, está descrito lo que ya se ha hecho o lo que se está trabajando. Estamos trabajando técnicas y herramientas que son clave para la formulación del proyecto. La primera técnica que se trabajó es el análisis de involucrados. Este análisis de involucrados se representa a partir de la matriz de involucrados o el cuadro de involucrados, que es donde ustedes plasman los actores, que incluye beneficiarios directos e indirectos, que incluye las relaciones o vínculos que existen entre estos, donde detalla también las fortalezas, las debilidades, los productos que se esperan, etc. Todo eso está dentro de la herramienta que se llama matriz o cuadro de involucrados. Otro elemento que ustedes han trabajado también en la primera etapa es el análisis del problema. Y el análisis del problema se refleja a partir del esquema que se llama árbol de problemas. En el árbol de problemas, ustedes saben que el proceso que se llevó a cabo es identificar la situación negativa, que se coloca en el centro, en el tronco, dice ahí el material, y luego se hace un desglose de causas y consecuencias, que en el caso las causas se escriben en la parte baja, en las raíces, y luego las consecuencias o los efectos se escriben en la parte de arriba. Todo esto va concatenado a el problema principal, que se encuentra, repito, en el centro del árbol. Un tercer elemento que ustedes han trabajado, que en este caso será el número 4 de la etapa 1, es el análisis de objetivos.
Y este análisis de objetivos se hace a partir de la herramienta que se llama árbol de objetivos, que es el último elemento, repito, de la primera etapa. Este último elemento, que es la relación, o representa la relación más bien, entre el problema que se encuentra en el árbol de problemas, pero que en el árbol de objetivos yo lo transformo en su lectura en la situación que yo espero y se redacta en positivo, junto con la relación y vinculación entre los medios y los fines. Los medios y los fines, en este caso, los medios se escriben en la parte de abajo y los fines se escriben en la parte de arriba del árbol. Los medios y los fines me van a permitir poder hacer ese ajuste o ese cambio y me va a permitir tener un panorama en positivo de la situación negativa ya transformada a positivo. Ambos, en el caso de los medios y los fines, están directamente relacionados con las causas y las consecuencias que se plantean en el árbol de problemas. Y lo que se sugiere, esto lo dije en la clase pasada, lo que se sugiere es que a la hora de trabajar el árbol de objetivos, podamos trabajar de abajo hacia arriba. O sea que trabajemos a partir de los medios para poder trabajar después sobre los fines. Cuando yo ya he elaborado mi árbol de objetivos y he planteado esas posibles estrategias que van a dar solución a mi problema, voy a pasar entonces a trabajar en el elemento que se llama cuadro o matriz de alternativas, que es lo que vamos a ver en esta clase. El análisis de alternativas, fíjese bien, no es más ni menos que la depuración, fíjese bien, la depuración de los medios y de los fines que tengo en el árbol de objetivos para plantear cuál de esos medios y cuál de esos fines será el que voy a trabajar para poder alcanzar la situación, para poder transformar la situación que esté en negativo y pasarla a positivo. Profe, si me hace el favor de pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Para ubicarnos en el documento, aquí hay un esquema. En el esquema hay algo que no aparece, que es el primer elemento que lleva la primera etapa, que es el diagnóstico. No aparece porque el diagnóstico, ustedes saben que es la parte descriptiva de la situación. Entonces, esa parte descriptiva está sujeta a ciertos criterios. Normalmente en proyectos sociales se trabaja a partir de estos esquemas. Sin embargo, la descripción de la situación de forma narrativa se hace necesario para poder contextualizar a la persona que va a leer sobre su proyecto y luego que lo va a evaluar, y es de suma importancia. En algunos proyectos no se presenta porque se asume que a partir de los esquemas que aparecen en los documentos, pues se sobreentiende la situación. Entonces, en este caso, ustedes ya trabajaron su diagnóstico, ya elaboraron su cuadro de involucrados. Observe por favor el esquema. Luego
después de haber hecho el cuadro de involucrados, pasaron a elaborar su árbol de problemas, su análisis del problema. Después de eso, transformaron la situación que aparecía en el árbol de problemas en negativo y la transformaron a positivo en el árbol de objetivos. Y ahora vamos a trabajar en lo que es el análisis de alternativas, que este sería, les dije, la primera parte de la segunda etapa. Pasemos a la siguiente, profe. Gracias. Bien. ¿Cómo surge el análisis de alternativas? Este surge a partir del elemento que se llama árbol de objetivos. Entonces, dentro del árbol de objetivos, fíjense bien, yo tengo dos categorías. Tengo una categoría que son medios, en algunos casos también se conocen como propósitos, y tengo la categoría de fines. Entonces, dependiendo del autor, yo puedo encontrar fines y medios, o fines o propósitos, y estos los convierto en objetivos. Estos objetivos, dependiendo de la cantidad de categorías que haya colocado, así será la cantidad de objetivos que voy a diseñar. Entonces alguien por ahí puede decir, pero en los esquemas que hemos visto hay hasta 6 o 7 categorías. Sí. Ahora, estas 6 o 7 categorías se van a convertir en objetivos. Ustedes saben que un objetivo, en este caso, es un elemento que me va a permitir alcanzar un propósito. Ahora, hay algunos propósitos de los que yo me he planteado que seguramente no voy a poder cumplir o no se van a poder realizar, porque hay elementos que están fuera de mi control o fuera de mi alcance y por ese motivo pues no lo voy a poder lograr al 100%. Entonces, a partir de esa lista de objetivos, yo voy a comenzar a depurar, fíjense bien, a depurar, no a eliminarlos del árbol de objetivos, sino que voy a depurarlos en el sentido de cuáles son los objetivos que sí puedo cumplir. ¿Cuáles de esas actividades que he puesto dentro del árbol de objetivos sí están dentro de mis alcances para que puedan cumplirse, para que puedan desarrollarse? Entonces hay ciertos criterios que yo debo tomar en cuenta para poder hacer esta depuración. Entonces, en la categorización de los tipos de objetivos que aparecen dentro del árbol de objetivos, tenemos los objetivos de fin, que son los que aparecen arriba. En este caso dice de que este es el objetivo final. Aproximadamente en algunos textos dice que puede ser hasta el periodo de 5 años en los que se puede cumplir. Sin embargo, si ustedes se recuerdan, la mayoría de proyectos que ustedes están presentando son para 1 año porque están incluidos dentro del PEA. Ahora, puedo proponer objetivo fin para el PEI, que en este caso el PEI ustedes saben que es un documento que se elabora y se ejecuta en el rango de 5 años, entonces es posible. Si el proyecto es un proyecto de tipo macro, entonces puedo plantear objetivos fin que no se cumplan o que yo no espero que se cumplan al 100% en 1 año porque el periodo que yo les he dado de desarrollo, de ejecución y de entrega de producto, pues el tiempo es mucho más amplio. Entonces, arriba puedo colocar esos objetivos que son un poco más a largo plazo.
Bien, en la parte de arriba también dice de que los objetivos que se colocan arriba en los fines son la visión del proyecto, lo que se espera del proyecto. Luego, en la parte de abajo, que es lo que se conoce como medios, ahí se colocan los objetivos de propósito. En el caso de los objetivos de propósito, estos nos recuerdan el objetivo central. Y como estamos trabajando con ¿me escuchan? Sí, licenciada. Sí, Ah, vaya, gracias. Pensé que había perdido la conexión. Bien, les decía que como estábamos trabajando con las causas, porque esto lleva un enlace, estamos trabajando del árbol de problemas al árbol de objetivos y luego al análisis de la situación, al análisis de involucrados. Entonces, vamos a hacer dentro de permítanme, dentro de este espacio, en la parte de los objetivos de propósito, vamos a colocar las causas, fíjense bien, o los medios, igual que en los fines, que se puedan realizar, que se puedan cumplir siempre dentro de nuestro alcance. Repito, hay algunas cuestiones que están fuera de nuestro alcance cuando nosotros planteamos un proyecto. Y esas cosas que están fuera de nuestro alcance, las debemos de colocar en ese cuadro. No las voy a quitar del árbol de objetivos, sino que simplemente voy a priorizar las que sí puedo cumplir y a partir de esa priorización yo puedo decir tajantemente, bueno, mi proyecto consiste en esto. Si en un primer momento yo decía, o el grupo decía, bueno, vamos a proponer el proyecto que sea de, ¿qué se me ocurre? Del muro perimetral del centro escolar. Pero resulta que a la hora de hacer el análisis de alternativas, nos hemos dado cuenta que no nos van a dar el fondo exacto que necesitamos. Entonces, nos va a tocar hacerlo por partes. A la hora de hacer el análisis de alternativas, entonces decimos, para el año 2022, entonces planeamos hacer esta medida de muro perimetral en tal zona y el siguiente año vamos a hacer lo demás. ¿Está apegado a la realidad? Sí. ¿Por qué está apegado a la realidad? Porque sabemos que el problema es el muro perimetral, que la solución es cercar toda la escuela, pero tenemos el impasse de que no tenemos el capital suficiente, pero sí podemos comenzar a trabajar en él. Entonces, este análisis de cómo puedo ir desarrollando mi proyecto, en el paso a paso, es el que voy a colocar en este apartado, repito, que se llama análisis de alternativas. Entonces, veamos en sí qué es el análisis de alternativas. Profe, pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, ¿qué es el análisis de alternativas para la solución del problema? Primero, este consiste en identificar las posibles soluciones al problema social. Recuerden ustedes que las posibles soluciones están plasmadas en el árbol de objetivos. Sin embargo, el análisis que se hace es para verificar la factibilidad de esas posibles alternativas de solución. El análisis permite a la entidad formuladora identificar los medios posibles que ya están ubicados en el árbol de objetivos para la solución del problema y seleccionar
ojo con esto, esta palabra es clave. Seleccionar aquellos que resulten más adecuados para el logro de objetivo del proyecto. Me va a permitir establecer el objetivo principal. También me va a permitir identificar esos medios que sí están dentro de mis alcances, que no tienen limitaciones y que pueden a lo mejor no dar cumplimiento al proyecto al 100%, pero sí me van a permitir avanzar. Ahora, este análisis se hace desde el punto de vista técnico y también se hace desde el punto de vista económico, porque hay algunas cuestiones que tienen que ver o que están directamente relacionadas con la cuestión de los recursos. Entonces, casi siempre, casi siempre, el primer criterio que se toma para el análisis de alternativas es la cuestión financiera. Sé que muchos de los proyectos que ustedes están proponiendo son, son necesarios porque pues obviamente surgen de una necesidad tangente en los centros escolares donde ustedes están, pero que la primera limitante que tienen son los recursos. Entonces, muy seguramente el primer criterio que ustedes van a colocar a la hora de hacer el análisis de alternativas será la cuestión financiera. Entonces, a la hora de hacer esto, debemos quizás priorizar, en este caso, priorizar cómo se puede resolver la cuestión financiera, porque a la hora de hacer el diseño del proyecto, debemos de proyectarnos y anticiparnos a estos impases. La cuestión financiera es sumamente delicada porque una mala proyección en los costos de un proyecto puede atrasarlo y en algunos casos puede hasta darlo por terminado antes de comenzar. Entonces, cuando se hace el análisis de alternativas, se debe hacer sobre la base más realista que existe. Si mi proyecto es un proyecto que necesita o que requiere muchísima inversión, entonces debo tener claridad de a quiénes voy a recurrir para que me puedan aportar económicamente. Sabemos que el Ministerio de Educación tiene un techo presupuestario para los proyectos y esto lo vimos al inicio de la asignatura. Estuvimos hablando sobre las normativas que el Ministerio de Educación tiene para la asignación de fondos para proyectos. Vimos que en teoría se pueden presentar hasta 2 proyectos por centros escolares, pero en el aquí y ahora se sabe, ¿verdad?, que muchos de los proyectos que hay que son, que no son proyectos, por así decirlo, especiales para los centros escolares, se han suspendido por la falta de recursos. Sé que en algunos centros escolares no les han dado lo que normalmente les dan para funcionamiento y esto pues impide que los centros escolares funcionen al 100%. Ahora, si hablamos de pedir un poco más para estas cuestiones que son un poco más estéticas, pues de repente vamos a tener estos impases. Entonces, todo esto lo debemos de contemplar cuando estemos haciendo este análisis. El análisis de alternativas se efectúa en base al instrumento que se llama árbol de objetivos. Esto ya lo mencioné, el cual se construye sobre los resultados obtenidos en el análisis de problemas. Esto lleva una secuencia. Entonces, les decía que construimos nuestro cuadro de involucrados, diseñamos nuestro árbol de objetivos, nuestro árbol de problemas, que esto representa la situación negativa diagramada. Luego pasamos al árbol de objetivos que representa la situación negativa convertida a positiva y diagramada en donde se presentan los medios y los fines de cómo creemos o consideramos que podemos llevar a buen término el proyecto, pero en
entre ese diseño y la matriz del marco lógico, pues surge el análisis de posibles alternativas, porque yo no puedo presentar un proyecto sobre realidades a medias. Yo no puedo presentar un proyecto que no esté apegado a la realidad. Y para eso es que me sirve el análisis de objetivos, para tener claridad de qué hay, de qué recursos dispongo y de las posibles estrategias que voy a tener que tomar en cuenta si quiero que mi proyecto se desarrolle como yo espero. Es importante este paso, el elemento del análisis de alternativas, porque me va a permitir identificar las mejores soluciones. En este caso, las que son más prioritarias, las que están a mi alcance, de las que puedo yo como formulador o yo como ejecutor del proyecto tener control sobre estas. Hay algunas cuestiones que debemos de tener en cuenta cuando elaboramos este análisis. Entre las cuestiones que debemos de tomar en cuenta es que, si bien es cierto, en el árbol de objetivos hemos puesto varios medios y hemos puesto varios fines, todos los vamos a tomar en cuenta, pero habrán algunos que los vamos a tener que descartar. Descartar quiere decir que no los vamos a poner en el análisis de alternativas, pero sí los vamos a dejar planteados en el árbol de objetivos. En este caso, a la hora de descartarlo, pues debemos de ser 100% realistas. ¿Qué está a nuestro alcance y qué no está a nuestro alcance? Se debe realizar también dentro de este análisis, profe, si me das el favor de cambiar la diapositiva. Gracias. Se debe realizar un análisis de factibilidad. En este caso, vamos a valorar cuáles serían los beneficios y las probabilidades de que el proyecto se lleve a cabo si selecciono X medios o X fines. También tengo que tener claridad que un proyecto por sí solo o solamente con el apoyo de una entidad, pues difícilmente se vuelve realidad. Entonces, debo tener claridad que a la hora de plantear este análisis de alternativas, debo mencionar a los actores. Y si dentro de los actores he colocado, por ejemplo, a la alcaldía, a alguna ONG, a algún patrocinador específico, pues debo de involucrarlo dentro de mi análisis. ¿Por qué lo debo involucrar? Porque estas entidades van a jugar un papel determinante. Puede ser que el papel determinante que ellos jueguen sería en la parte financiera, podría ser también que colaboren con materiales, con recursos materiales específicos, podría ser que ellos colaboren brindando atención o capacitación y los debo considerar dentro de este análisis. Algunos textos refieren a ciertos criterios para considerar colocar las alternativas. Entonces, en la diapositiva que ustedes están observando, también se debe tomar en cuenta, aparte de lo que ya mencioné, la disponibilidad de recursos, que es lo primero, y no solamente hablando de la cuestión financiera, del dinero, sino que también debemos considerar si tenemos recursos técnicos, si tenemos recursos humanos, si tenemos recursos materiales. Acá se me viene a la mente algo de lo que hablamos al inicio de la asignatura, en donde a la hora de solicitar, de hacer una solicitud al Ministerio de Educación de un proyecto de infraestructura, se debe contemplar si dentro del centro escolar hay materiales. Entonces, todo eso lo tengo que considerar a la hora de hacer el análisis. Y si hay materiales, pues eso es un paso adelante prácticamente, porque no tendrían que costear el 100% del monto
que costaría todo el proyecto, porque ya dentro del centro escolar ya hay recursos. Igual si, por ejemplo, se solicita personal dentro del centro escolar, por ejemplo, alguien que dé atención psicológica, alguien que apoye en el aula de apoyo, valga la redundancia, y ya hay un docente que tiene esas especialidades o ya tiene esas capacitaciones, pues se puede involucrar al mismo personal y pues esto también facilita en este sentido la tramitología y también nos podría dar quizás alguna puntuación de avance, porque no tendríamos que comenzar de cero, sino que ya hay una persona ahí que tiene el perfil que se puede utilizar para desarrollar este proyecto. Luego, considerar el tiempo de ejecución. Les decía de que los proyectos que estamos trabajando, que ustedes están trabajando en equipos, pues son para un año. Entonces, hay que valorar si en realidad el proyecto que están planteando sí se puede ejecutar en un año o si va a haber necesidad de hacerle ajustes o de especificar que un año no es suficiente, ¿verdad? Sino que va a llevar más tiempo. Se debe valorar la pertinencia política de las alternativas consideradas siempre y cuando éstas pues tengan relación o vínculo con estas cuestiones. Puede ser política o puede ser normativa. Entonces, si lo que estoy proponiendo pues riñe con los estatutos de las entidades, entonces lo debo de considerar. Un ejemplo de esto es que, bueno, la escuela salvadoreña es laica, pero en algunos centros escolares pues practican, ¿verdad? O tienen cierta denominación religiosa. Entonces, esas cuestiones se deben de considerar, valorar a la hora de hacer el planteamiento del proyecto que se pretende. Se debe considerar el tipo de beneficiarios. Ustedes ya los tienen descritos en el cuadro de involucrados y están divididos en directos e indirectos. Si no los tiene así, pues de momento como los tenga está bien. Se debe considerar a quienes quedan excluidos o en algunos casos perjudicados por el proyecto. Hay que hacer esas valoraciones si las hubieran. Repito, estos criterios seguramente algunos no aplican para su proyecto, pero en general estos son los criterios que se deben tomar en cuenta a la hora de elaborar este análisis de alternativas. Luego, tratar de considerar los riesgos, considerar los impactos o efectos y considerar también la viabilidad de las alternativas que se están seleccionando. Alguien puede decir, pero de todo lo que yo planteé, solamente uno o dos de los medios y fines que tengo en el árbol son viables, ¿verdad? Pues ni modo. Si esos son, pues esos son los que vamos a tomar, porque los demás que atañen al problema o que están alrededor del problema, pues se salen de sus manos. Entonces no los puede retomar porque si los retoma y los incluye dentro de su proyecto, el proyecto seguramente se puede salir de control ya a la hora de establecer las actividades o a la hora de establecer el presupuesto para su ejecución. Bien, profe, pasemos a la siguiente diapositiva. Gracias. Bien, lo que ustedes están observando es un modelo de matriz de análisis de objetivos. Esto puede cambiar dependiendo de ciertos autores. Entonces, el análisis de alternativas consiste en la distinción y evaluación de las diferentes acciones o formas de solucionar el problema. Nótese que el cuadro está, más bien la tabla, está dividida en columnas y en filas. Entonces, en las columnas, lo que aparece en la primera columna son los criterios. Estos criterios pueden variar dependiendo uno del proyecto y dependiendo también de los criterios que ya mencionamos en la diapositiva anterior. Entonces, cada equipo
puede tomar sus propios criterios para hacer su análisis. ¿Qué significa esto? Que el cuadro que estoy mostrando solamente es una sugerencia. Entonces, si ustedes como grupo dicen o como equipo dicen, nosotros no vamos a tomar, por ejemplo, el criterio de tiempo estimado, o nosotros como equipo no vamos a tomar el criterio de contribución porque es un producto final el que vamos a entregar. O nosotros como equipo no vamos a tomar el criterio de capacidad institucional porque nosotros solo vamos a presentar el proyecto, pero no lo vamos a hacer. Entonces usted puede ampliar o recortar la lista de criterios. Ahora, ¿qué es lo que va a colocar en las alternativas? Si usted se fija, ahí dice, hay 3. Alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3. En las alternativas lo que usted va a colocar son los medios o fines que usted seleccionó, que en este caso se van a convertir primero en los objetivos y luego en esas estrategias de intervención que le van a permitir poder llevar a cabo el proyecto. Ahora, si usted se fija, hay 3. A lo mejor en su proyecto hay 2, a lo mejor en su proyecto hay 4, a lo mejor en su proyecto hay 5. Sugerencia. En la medida que ustedes planteen alternativas que les permitan llevar a buen término su proyecto, en esa medida es que ustedes van a tener que trabajar por lograrlo. Acuérdense de que los objetivos representan metas. Entonces, cada alternativa de solución al problema es una meta en la que van a tener que trabajar como equipo. Y luego hay una subdivisión adentro de cada columna donde están las alternativas. Esta subdivisión equivale a un puntaje. Este puntaje se puede entender de esta forma. En la primera casilla puedo colocar el criterio de peor, en la segunda de intermedio y en el tercero de mejor. Fíjese bien, mejor. A la hora de hacer un conteo, por así decirlo, las alternativas que tengan mayor puntaje serán las que voy a abordar dentro de mi proyecto para poder darle solución al problema que estoy planteando. ¿Qué significa esto? Que si en la alternativa 1 que yo coloqué tengo recurso disponible, marcado como mejor. Tiempo estimado, marcado como mejor. Prioridades, marcado como mejor. Contribución, marcado como mejor. Pero viabilidad y capacidad institucional los tengo como intermedio, tendría que ser alguna valoración. Y así sucesivamente con las demás. Las alternativas que mayor puntaje tengan serán las que voy a definir para trabajar. Y esas alternativas son las que se van a convertir en los objetivos de mi proyecto. Bien. Profe, pasemos a la otra diapositiva. Regresemos entonces. Regresemos a la de las alternativas. A esa, gracias. Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre esta matriz? ¿Por qué es necesario hacer este análisis de alternativas? Porque las alternativas, repito, las alternativas que hayan sido analizadas por mi grupo y que hayan obtenido mayores puntajes serán las que se conviertan en los objetivos de mi proyecto. El objetivo general no lo tengo que seleccionar de este cuadro, porque el objetivo general es el problema redactado en positivo. Ahora, lo que sí necesito hacer o redactar son los objetivos específicos. Entonces, esta matriz de depuración me va a servir para poder elaborar los objetivos específicos. Dígame, profe.
Sí, licenciada, solamente quería preguntarle que si las alternativas que está proponiendo ahí son las mismas que son las soluciones o propuestas de soluciones a la problemática. Vaya, las alternativas que usted va a colocar ahí son los medios y los fines que tiene en su árbol de objetivos. No las tiene que seleccionar todas, les decía yo. Sí, ahí vamos a seleccionar las que más puedan ser factibles, ¿verdad? Sí, correcto. Usted va a seleccionar. Pueden haber unas y no son factibles porque no se tienen los recursos o no se tienen los medios, por decir así, no las podemos tomar en cuenta, ¿verdad? Correcto. Habrá que tomar en cuenta estas cuestiones que se explican en la diapositiva anterior, que tienen que ver con los criterios de selección. Por ejemplo, en el caso de, yo puedo presentar medios y fines extraordinarios, pero yo no sé si el recurso financiero me lo van a dar al 100%. Podría presentar también un proyecto ambicioso y decir, no, yo no quiero que mi proyecto se realice en un año, sino que yo lo quiero hacer a 6 meses. Pero ¿a costo de qué? ¿A costo de qué? De mayor, de una mayor contratación de personal. Yo no sé si me van a permitir hacer esto. De ampliar los horarios de trabajo. ¿Van a pagar horas extra? No creo. O decir, yo quiero que mi proyecto se realice en este año, pero también quiero que se realice el próximo año. Ajá. ¿De dónde va a sacar el efectivo? ¿De dónde va a sacar a los capacitadores? ¿De dónde va a sacar a los patrocinadores para que esto suceda? Entonces, tenemos que, primero que priorizar qué cosas están a nuestro alcance y qué cosas no, y también debemos de proyectarnos cómo se verá el producto finalizado, cómo esperamos que sea el producto y cuáles serán, en este caso, los medios que nos van a permitir llegar a ese producto. Por eso es necesaria la depuración, pero hay que sentarse como grupo para que lleguen a un acuerdo y decir, vaya, vamos a trabajar estos medios o vamos a trabajar estos fines, porque estos sí están dentro de nuestro alcance. A ver también si es sostenible a largo plazo, ¿verdad? Correcto. Creo que el criterio de sostenibilidad no está, pero sí es correcto. Si es sostenible en el tiempo, si es viable por cuestiones de tiempo, si es viable por cuestiones de financieras, si es viable por cuestiones de recursos humanos, etcétera. Este último que aparece en el cuadro es sumamente importante, que es la capacidad institucional, que este es el nivel de involucramiento que yo como formulador del proyecto puedo tener ya a la hora de que se ejecute o que se evalúe. Normalmente los proyectos, fíjese, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de consultorías, de empresas que hacen consultorías. Las empresas de consultorías, en muchos casos, ellos son formuladores de proyectos y venden su producto a ciertas organizaciones, a ciertas empresas. Entonces, las consultorías basan el diseño de sus proyectos en ciertos criterios. Ahora, como es un agente externo, no es una persona o un grupo de personas que estén dentro de las instituciones, en algunos casos no logran como tener la certeza del alcance que puede tener la propuesta que ellos elaboran y que proponen. Entonces, dentro de la parte del criterio de capacidad institucional, ustedes, porque están dentro de la institución o dentro de la realidad, pueden jugar un papel determinante. Papel determinante en este sentido. Si yo propongo el proyecto, yo puedo verificar que se ejecute
y que se ejecute como yo lo propuse. Si yo estoy en el criterio de capacidad institucional, repito, y estoy dentro de la institución, también puedo formar parte del equipo evaluador. Vamos a hablar de evaluación de proyectos más adelante. Y en la evaluación de proyectos yo puedo revisar si se cumple al pie de la letra desde el inicio el proyecto tal cual se formuló, si hubo que hacer ajustes o si al final yo propuse una cosa y se entregó otra. Entonces, el criterio de capacidad institucional es muy, muy importante de tenerlo en cuenta a la hora de hacer el análisis de alternativas. Bien, vamos a tomar el receso en este momento y luego regresamos dentro de 15 minutos, son las 8:03. Regresaríamos a las 8:18. Gracias, profe. Lo mismo yo al final, cuando ya vayamos a comenzar, yo les voy a compartir en el grupo si algún compañero se sale, licenciado. Vaya, muy amable. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Lick. Gracias. Bueno, dígame, profe Wilfredo. Sí, una consulta, licenciada. Estaba Dígame. analizando el aspecto de los enlaces para la próxima semana Sí, y en lo personal, como grupo, sí, agradecemos primeramente la colaboración del profe David, ¿verdad? Porque él se sí. encarga de elaborar los enlaces, pero en este caso no creo que sería conveniente que él elabore el enlace, al menos, y estoy hablando solamente por mi grupo, el enlace de nuestro grupo, ya que eso obligaría al compañero, pues obviamente a estar conectado y tener que estar escuchando prácticamente la reunión, ¿verdad? Lo cual consideraría que no es correcto. Por esa razón, en el caso de mi grupo, solicitaríamos que sea un enlace independiente. ¿Cómo no? Bien, en el caso del profe Wilfredo. Profe José David, ¿usted tiene problema con eso? No, licenciada, a mí no me afecta, al contrario, pues de todos modos, para beneficio de todos, siempre comparto lo que son los videos, ¿verdad? A mí no me Sí. afecta, al contrario, estoy para servir más. El video que va a ser el lunes y el martes, si no hay ninguna inconveniente, siempre se los voy a compartir a los compañeros, no hay ningún problema, licenciada. Vaya, está bien entonces. Vaya, entonces, profe Wilfredo, si usted gusta, en la programación que le voy a mandar al grupo de ustedes, de una vez les voy a mandar el enlace y ese lo voy a generar yo. Ok, gracias, licenciada. Bueno, con gusto. Sí, licenciada. Vaya, Sí, licenciada. ahorita les voy a compartir el enlace de asistencia en el grupo de WhatsApp para que puedan marcar su asistencia. Bien, vamos a continuar con la clase. Ahorita ahí les llego el enlace para que puedan marcar la asistencia. Bien, resumiendo el análisis de alternativas antes de pasar al segundo elemento. Este sería el primer elemento de la segunda etapa, el análisis de alternativas. ¿Qué es el análisis de alternativas? Es una matriz en la que defino cuáles serán las mejores alternativas para solucionar mi problema y a estas alternativas le asigno ciertos criterios de valor que como equipo reflexiono, que como equipo discuto y pues hago esa selección, esa depuración. ¿Qué es lo que tengo que pensar a la hora de hacer este análisis? Esto se resume en una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo elegimos
la manera de resolver el problema. ¿Cómo vamos a resolver el problema? Entonces, las posibles soluciones están ahí en el árbol de objetivos y nosotros vamos a seleccionar las mejores. Esas que vamos a esas que vamos a seleccionar, pues tienen ciertos criterios o cumplen con ciertos criterios y pues me van a permitir llevar a buen término mi proyecto. También debo de pensar cuáles alternativas me permiten el cambio que busco. Tal vez no resolver el problema al 100%, pero sí me van a permitir poder observar ese cambio que estoy esperando a la hora de que se pueda ejecutar el proyecto. Hay algo que es bastante interesante cuando se hace el análisis de alternativas. En algunos textos, algunos autores sugieren que las alternativas se puedan, bueno, primero abordo una, luego abordo la otra y así sucesivamente, porque resulta que cada alternativa me va a presentar un reto y ese reto es la asignación de actividades y tareas. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, a la hora de plantearnos las posibles alternativas de solución, no podemos dejar de pensar en la cantidad de acciones que vamos a tener que hacer a la hora de que éstas se lleven a cabo. Entonces, cuando estemos proponiendo estas alternativas, también pensemos en cuáles de estas alternativas se pueden ejecutar al mismo tiempo o cuáles van a requerir, en este caso, mayor atención. Entonces, esas que requieran mayor atención, no es que no sean importantes que las coloquemos en el análisis, o porque pensemos que son demasiado complicadas, no las vamos a colocar en el análisis. Por el contrario, debemos colocarlas porque muy seguramente esas alternativas van a tener un bagaje de actividades que ya a la hora de ejecutarlas, que ya a la hora de ponerlas en acción, pues nos van a permitir poder cumplir el proyecto al 100%. Debemos pensar también a la hora de plantear esas alternativas cuáles se pueden ejecutar al mismo tiempo. Depurar cuáles se me complican o cuáles no son necesarias de colocar. Entonces ahí solamente vamos a colocar las que son prioritarias. Bien. Vamos a hablar entonces del segundo elemento, que es el marco lógico. Fíjense de que para el marco lógico voy a ocupar esta clase y también la del otro sábado. Entonces, porque quiero terminar a las 9 de la mañana para darles por lo menos 30 minutos para que se reúnan en grupos. Entonces, profe José David, no sé si me hace el favor de pasar a la siguiente diapositiva. Perdón, licenciada. Dígame, profe Víctor. El día lunes, lo que vamos a hacer es, cuáles son los avances que tenemos del proyecto. ¿O Sí, hay temáticas específicas, licenciada? No, les voy a revisar hasta dónde llevan el proyecto, porque acuérdese, les voy a revisar la primera parte, profe, porque en la primera parte es que estamos trabajando. Entonces, eso es lo que les voy a revisar, porque si ustedes se recuerdan, el plan de evaluación en fecha 4, que será, ¿qué fecha es 4 ustedes? Sábado. El otro sábado, sí. El otro sábado me tienen que entregar la primera etapa. Sí, así es, licenciada. Vaya, entonces les voy a revisar lo que han hecho de la primera etapa. Ah, vaya, está bien. Muchas gracias. Bueno,
Quizás para mejor claridad de qué parte lleva la primera etapa, revise ahí en Classroom, hay un documento que se llama Protocolo de la primera etapa y ahí están descritas las partes que lleva la primera etapa del proyecto. Bien, hablemos entonces, este sería el segundo elemento de la segunda etapa. Acuérdense que estamos hablando de forma teórica, porque todavía no hemos pasado a lo práctico. Estamos hablando de forma teórica ya de la segunda etapa. Repito, el primer elemento de la segunda etapa es el análisis de alternativas y el segundo elemento será este que se llama matriz de marco lógico o descripción del proyecto. Bien, ¿qué es la matriz del marco lógico? La matriz del marco lógico, fíjese bien, es una técnica que resume lo que se pretende hacer, cómo y cuáles van a ser las etapas, los puntos, los supuestos claves que van a permitir que yo pueda ejecutar el proyecto. Entonces, en el marco lógico, a partir de una matriz, yo planteo de forma interrelacionada los elementos que lleva mi proyecto. Esta forma de presentar los proyectos no es nueva, solo por mencionarles algo. Permítanme. Hola, Liz, no se le escucha. Sí, ya voy, permítanme. Vale. Permítanme que estoy buscando algo. Pero tengo bastante lento el internet. Bien, un proyecto, fíjese bien, se presenta o más bien ofrece una visión amplia de la realidad, fíjese bien, de la realidad que voy a intervenir. Esta realidad a intervenir tiene ciertos elementos, por ejemplo, las personas que se van a beneficiar, las actividades que voy a realizar, los objetivos con los que pienso hacerlo, algunos indicadores que me van a decir si el proyecto se está llevando a cabo como debe de ser, etcétera. Entonces, todos esos elementos los voy a reunir en un solo documento, en una sola matriz. Esta matriz se llama matriz del marco lógico, que al final viene siendo un resumen narrativo que me sintetiza todos los pasos que voy a hacer en el proyecto. Alguien puede decir, bueno, pero eso está en las diferentes partes del proyecto, pero para leerlo, para comprenderlo mejor, es más fácil presentarlo de esa forma. Entonces, el marco lógico viene a ser una técnica que resume el abordaje del proyecto, el abordaje de la propuesta de ejecución del proyecto. Y en él se reflejan puntualmente elementos como por ejemplo los objetivos generales y específicos,
los componentes, que en este caso serán los productos que se espera entregar y por los que se va a trabajar y por los que obviamente surgió el proyecto. Voy a presentar también las actividades que voy a desarrollar y estas actividades pues tienen sus tareas ahí inmersas. Entonces, hay una parte que la voy a hacer puntual dentro de esta matriz. Y hay otra parte que voy a tener que sacar de esa matriz de marco lógico para poderla describir tal y como se solicita en los manuales de elaboración de proyectos. Un ejemplo de esto que voy a tener que sacar de la matriz del marco lógico es el proceso de actividades. Las actividades que voy a realizar para poder cumplir con mi proyecto, las voy a representar en un elemento que se llama diagrama de Gantt. ¿Ya han escuchado hablar del diagrama de Gantt? ¿Alguien sabe qué es eso? No, licenciada. No. Muy bien. Bien, el diagrama de Gantt es una matriz en donde se plantean fechas y tiempos que yo establezco para ejecutar una actividad. Entonces, hay como diferentes modelos que se pueden utilizar y es lo que normalmente conocemos como cronograma de actividades. Entonces, los cronogramas de actividades se presentan en el modelo que se llama diagrama de Gantt. Entonces, anexado a la matriz del marco lógico, se debe colocar, aparte de esto, el diagrama de Gantt, en donde van las actividades, y también se anexa la parte del presupuesto, que el presupuesto está subdividido en varias categorías. Entonces, por eso les decía que para hablar del marco lógico, voy a ocupar estos minutos de esta clase y también el otro sábado. Entonces, en esencia, el marco lógico es una matriz conceptual que ayuda a organizar los distintos elementos de un proyecto. Ya les mencionaba que estos elementos son los objetivos, los componentes que al final son los productos o resultados que esperamos entregar y las actividades junto con el presupuesto. Entonces, dígame, profe. Sí, licenciada, solamente la consulta que quería hacer. De esta clase usted nos va a compartir, así como nos lo compartió en la primera etapa, un listado de las partes que quería usted que le colocáramos. El protocolo, sí, profe. El protocolo, siempre, ¿verdad? Sí, Sí, siempre, profe. Sí, siempre. Por varias razones. Una, porque si usted se fija, ahorita ya hablamos de la matriz del análisis de alternativas, que en realidad solo es un cuadro, pero en del que estoy hablando, la matriz del marco lógico, no es solo un cuadro, sino que lleva otros elementos que sí son un poco más, llevan un poco más de trabajo. Entonces sí, les pasaría el protocolo que van a seguir para la segunda etapa y siempre se los mandaría así como les mandé el de la primera, con la fecha, con el porcentaje y vamos a asignar ciertas jornadas para que ustedes puedan trabajar en esto. Muchas gracias, licenciada. Bueno, bien. Luego decíamos que el marco lógico, la matriz del marco lógico, permite un diseño que satisface 3 requerimientos fundamentales de calidad. Nos permite verificar de forma real la coherencia que existe entre los elementos, la viabilidad de la propuesta y también nos permite tener un panorama de cómo se puede evaluar.
Sin embargo, de la evaluación, yo les decía que vamos a hablar hasta en la segunda unidad. Ahorita estamos en la unidad 1. Nos permite una rápida determinación de la estrategia de intervención basada en las alternativas seleccionadas, porque las alternativas van inmersas ahí en el marco lógico, en la matriz del marco lógico. Así como la especificación de los indicadores, de los medios de verificación y de los recursos necesarios para la implementación del proyecto. Hay una sección en la que vamos a hablar de indicadores que es justo después del tema del marco lógico y vamos a abordar diferentes tipos de indicadores. Por lo tanto, la matriz del marco lógico no es un cuadro que se pueda elaborar, por decirles algo, en una tarde, sino que es un cuadro que se trabaja y en la medida que se va avanzando en las partes que lleva el proyecto, este cuadro se va llenando, se va completando. Profe, pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, el esquema general que lleva este cuadro es el siguiente. Se hace el análisis de problemas y el resultado es el árbol de problemas. Ya tenemos esta parte. Luego se hace el análisis de objetivos y el producto que se espera es el árbol de objetivos. También ya tenemos esto. Luego se hace la selección de alternativas, que es en lo que van a trabajar, que es lo que acabo de mencionar, y a partir de esto se estructura de forma analítica el proyecto. Al decir que el proyecto se estructura de forma analítica, quiero decir que se incorpora la selección de actividades y se elabora la matriz del marco lógico. No vamos a hablar de la matriz de indicadores todavía. Pasemos a la siguiente diapositiva, profe. Gracias. Gráficamente, el marco lógico se presenta como una figura de 4 columnas. Fíjense de que en realidad el marco lógico es una tabla que en su estructura es bastante sencilla. Sin embargo, a la hora de redactarlo es lo que trae trabajo. Las columnas suministran la siguiente información. Plantea un resumen de los objetivos y actividades, los indicadores o expresión cuantitativa de lo que se espera, los medios de verificación de los indicadores, los supuestos o factores externos que plantean amenazas u oportunidades. Eso es lo que está dentro de las columnas. Y luego, en el caso de las filas, esta propone lo que les mencionaba, los objetivos, que son los generales y los específicos, los componentes y las actividades. Observemos un ejemplo de cómo se representa la matriz del marco lógico en la siguiente diapositiva. Profe. Gracias. Bien. En este caso, lo que ustedes están observando es la primera columna con sus respectivas filas. En la columna, en la fila donde aparece el fin, lo que se redacta o lo que se escribe es el objetivo general. ¿De dónde sale el objetivo general? El objetivo general sale del tronco del árbol de objetivos. Porque si ustedes se recuerdan, cuando yo convierto el problema o la situación negativa a positiva en el árbol de objetivos, ese tronco yo les mencioné que se convertía en el objetivo general. Ahora, la sugerencia es que se redacte en participio. Entonces, si no está redactado de esa forma, hay que redactarlo de forma tal que quede atendiendo a esta sugerencia. Luego aparece la fila de propósitos. En el caso de los propósitos, se escriben o se redactan los objetivos específicos. Estos objetivos específicos surgen del análisis de alternativas. Cuando usted hace el análisis de alternativas y selecciona
las alternativas que van a dar respuesta al problema que usted ha planteado, esas alternativas se convierten en objetivos específicos. De ahí la importancia de hacer este análisis, que es lo que expliqué cuando comenzamos esta jornada. En la tercera fila se colocan los componentes. Los componentes, en resumen, porque ya vamos a ver uno por uno, los componentes, en resumen, son los productos que se espera entregar, o más bien el proyecto en sí. ¿Qué es lo que usted va a entregar a su institución educativa? Puntualmente, ¿qué es? Voy a entregar tal cosa. ¿Qué se entregará? Y al final, abajo, aparece lo que son las tareas. Dentro de las tareas o actividades, perdón, es al revés. Planteo las actividades y cada actividad tiene 1, 2, 3 o 4 tareas específicas, pero eso lo vamos a ver ya cuando estemos viendo el diagrama de Gantt, porque aquí solamente estoy hablando de generalidades. Entonces, en las actividades, como lo voy a hacer a partir de un cronograma, este cronograma se llama diagrama de Gantt, voy a incluir desde la idea, que fue lo primero que ustedes hicieron en esta asignatura, plantear la idea de qué querían trabajar, hasta la parte de la evaluación de su producto, de la entrega que ustedes van a hacer a su centro escolar. Y aquí, dentro de las actividades, se incluye no solamente las actividades, sino que también se incluyen las tareas y también se incluye el posible o probable presupuesto que se va a invertir en el proyecto. Pasemos, profe, a la siguiente diapositiva. Gracias. Bien, ese es un modelo de cómo se presenta. Aparece una síntesis descriptiva, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos en las columnas. Y luego aparece el objetivo de desarrollo, que sería el objetivo general, que en otros textos se identifica como fin, el propósito, los productos o resultados, y las actividades que también se deben incluir, tareas y el presupuesto. Veamos uno que tiene la explicación dentro de él de cómo llenar esa casilla. Veamos el otro, profe. La otra diapositiva. La siguiente. Es. Bien. Fíjese bien. Lo que usted está observando en esta diapositiva son las partes que yo voy a incorporar en cada uno de los apartados que tiene el marco lógico. Entonces, voy a comenzar. Algunos dicen, comencemos por las actividades porque es lo más sencillo. Y escribamos qué es lo que vamos a hacer y el tiempo que nos vamos a tardar. Sin embargo, lo que se sugiere para encontrarle en realidad una relación de causa-efecto es que comencemos de arriba hacia abajo, que en este caso será escribiendo el fin, que el fin, le repito, es el objetivo general, que es lo que nosotros pretendemos. Entonces, en esto que se llama lógica vertical, que es llenar el cuadro de arriba hacia abajo, lo que vamos a encontrar o a establecer es una relación de causa-efecto. Entonces, si yo coloco el objetivo general en el fin, la lógica es que ese objetivo general lo reparta en ciertas acciones que serán los objetivos específicos. Cuando yo cumpla esos objetivos específicos, pues
voy a entonces haber cumplido el objetivo general. Al cumplir esos objetivos específicos, yo voy a entregar un producto, que será lo que voy a colocar en los componentes, porque en los componentes, tal cual se mencionó, se colocan los resultados o el producto que voy a entregar. Ahora, cuando ya tengo claridad de qué es lo que voy a entregar, ahí sí puedo comenzar a diseñar mi diagrama de Gantt, en donde voy a estipular las actividades que voy a realizar, el tiempo que me voy a tardar y voy a enumerar qué tareas serán las que va a incluir cada actividad. A la hora de hacer una actividad, usted hace pequeñas acciones. Esas pequeñas acciones son las que llamamos tareas. Entonces, les pongo un ejemplo bien sencillo. Para hacer la etapa 1 del proyecto. La etapa 1 del proyecto es la actividad, pero usted tuvo que hacer pequeñas tareas para lograr entregar un producto. ¿Cuáles fueron esas pequeñas tareas que usted tuvo que hacer? 1, identificar cuál fue el problema. 2, redactar. O antes de eso, más bien, buscar información sobre el problema que usted quiere intervenir. 3, redactar. 4, hacer una revisión. 5, mandar a revisión para que la licenciada lo revise. 6, se lo regresaron con observaciones. Hay que corregirlo. 7, devolverlo. ¿Cuál era la actividad? La etapa 1 del proyecto. ¿Cuántas tareas tuvo que hacer? Aproximadamente 7 tareas y ya se enlistaron. ¿Cuánto tiempo se tardó en hacer cada actividad? Cada tarea. Tanto tiempo. Entonces ahí ya voy colocando y delimitando tarea, las actividades que esta involucra y el tiempo que me he tardado. A lo mejor para esta actividad usted no invirtió dinero, pero si lo transformamos a las actividades que usted va a hacer en su proyecto, seguramente cada uno de los movimientos que usted va a hacer va a implicar dinero. Entonces hay que colocarlo a la par. Cuando haga el cronograma de actividades, debe ir colocando a la par el presupuesto. ¿Cuánto vale cada actividad o cuánto vale cada tarea? Hablemos de el fin, o sea, del objetivo general o de objetivo de desarrollo. ¿Qué es lo que voy a colocar en esa parte que dice fin? Coloco, fíjense bien, coloco el objetivo, el cual debe cumplir ciertas características. ¿Cuáles son esas características? A la hora de redactarlo, porque muy seguramente en el árbol de objetivos no está redactado todavía, sino que solamente está planteada la situación en positivo. Cuando yo lo redacte como objetivo, debo tomar en cuenta estas ideas. Por ejemplo, ¿por qué el proyecto es importante para esos beneficiarios? Me hago esa pregunta, la respondo. En el fin, fíjense bien, ahí donde voy a colocar el objetivo, voy a tratar la manera que la forma como yo lo redacte me permita que la persona que lo lee o la lea pueda verificar el impacto que mi proyecto tiene, el alcance que mi proyecto tiene, el efecto que yo espero. Por eso, a la hora de redactar este objetivo, no se hace de forma como por salir del compromiso. Acuérdense de que esto es un resumen narrativo de todo su proyecto, de toda la intervención que va a hacer. Y por lo tanto, esta parte de cómo se va a redactar es muy importante porque representa la contribución que yo estoy haciendo a la solución del problema. Es la forma de justificar la intervención que se ve y se hace necesaria para poder transformar la realidad. Eso es en el primer espacio, ahí donde dice fin.
Estoy en la primera columna donde aparece la descripción. Luego, en la parte donde aparece el propósito, ahí voy a desglosar los objetivos específicos que yo saqué de mi análisis de alternativas. La idea es que en el propósito se describa el efecto directo o el resultado esperado que se logrará después de haber implementado el proyecto. Acuérdense de que aquí los objetivos específicos pues van a variar porque estos van a venir en consonancia de la oferta de proyecto que ustedes están haciendo para X comunidad. Entonces, debemos pensar a la hora de plantearlo que la persona que lo va a leer debe estar convencido, o más bien se debe convencer al momento de leerlo de por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios. En ese espacio usted vende su propuesta y dice, bueno, mi proyecto es necesario porque va a permitir tal cosa. Y eso se puntualiza en la parte del propósito. En algunos textos se dice de que aquí los objetivos se convierten en hipótesis a comprobar o a rechazar. Ahora, no vamos a hacer ese proceso porque implicaría quizás un poco más de trabajo para todos ustedes. Sin embargo, se debe de tener claridad que a la hora de redactar estos objetivos que son específicos, pues debemos de ser bien puntuales porque estos me van a permitir determinar el grado de importancia y de relevancia que tiene mi proyecto para la comunidad a la que se la estoy ofreciendo. El tercer elemento que aparece es el de los componentes. Se llama componentes, que es la parte visible, tal cual lo dice ahí, es la parte visible del proyecto por parte de los involucrados, que en este caso es el producto. Entonces, ¿qué producto es lo que usted va a entregar a su comunidad educativa? ¿Qué es lo que va a entregar? Eso puntualmente es lo que se va a colocar en ese espacio. Hay algunos aspectos que se deben considerar a la hora de colocar el producto. ¿Cuáles son? Primero, que se refieran a acciones que están bajo el control del equipo ejecutor. Y aquí es sumamente determinante el análisis de alternativas. ¿Por qué? Porque si el producto que se entrega está fuera del alcance del equipo ejecutor, seguramente, o del equipo que lo formuló, en algunos casos un equipo lo formula, otro lo ejecuta y otro lo evalúa. Lo ideal es que el grupo que formula el proyecto lo ejecute y luego lo evalúe. ¿Pero por qué es importante? Porque seguramente habrá una contrastación en algún momento de lo que se planteó en la formulación y se va a tener que verificar con el producto que se entregó. Y como estamos hablando de que algunos de los proyectos que ustedes van a presentar se van a hacer con presupuesto del Estado, entonces estos proyectos están sujetos a auditoría. Y por eso es importante que a la hora de presentar o de describir el componente de producto o de resultado, sea lo más apegado a lo que se propuso en la etapa de formulación. Si usted pretende entregar, volvemos otra vez al ejemplo del muro, ¿verdad? Si usted pretende entregar un muro perimetral y a la hora de hacer la verificación solo hizo la mitad, pero no hizo los ajustes en la formulación, pues eso será sujeto de auditoría porque entonces usted no entregó lo que tenía que haber entregado. Y lo que está visible no es ni la mitad de lo que se propuso en el proyecto. Por eso es importante que cuando se ejecute el proyecto, pues esté bajo el control de la persona que lo formuló, porque esa persona tiene claridad de qué es lo que quiere.
Otra cuestión que es muy importante a la hora de hablar del producto es que esté apegado a las estrategias que se seleccionaron en las alternativas. Y finalmente, que se exprese, porque hasta la redacción es importante en esta parte, que se exprese con frases que sugieran la idea de hechos realizados o de productos terminados. En este caso, aunque el proyecto, porque esto sí es válido, si el proyecto es para 5 años y usted lo va a presentar a la mitad de tiempo, esto no riñe con lo que acabo de decir. Y usted lo presenta, digamos, con el 50% de avance a la mitad del periodo en el que se pretendía ejecutar, eso es válido. Porque si el proyecto está para 5 años y usted a los 2 años y medio, por poner un tiempo, usted presenta la mitad del proyecto, es válido. Y es válido porque usted dijo que en 5 años lo iba a hacer. Ahora, a la hora de presentarlo no va a decir se hizo el 50% del proyecto, sino que se hizo el 100% del proyecto. Ahora, ¿qué se tiene que hacer la persona que evalúa? Ir al documento para verificar cuándo lo va a terminar. Finalmente, cuando hablamos de la parte de las actividades, esta va a implicar todas las acciones que son a nivel macro y se va a desglosar en pequeñas tareas que estas van a comprender el nivel micro. Lo primero que se debe pensar en este caso es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pretendemos hacer? En un orden cronológico. Mi sugerencia es que este diagrama de Gantt o este cronograma lo inician a partir de la formulación de la idea del proyecto y que vayan contando, haciendo un cálculo de cuánto tiempo se van a tardar, incluyan esta parte de esta materia, de esta asignatura en donde ustedes van a formular el proyecto y eso, y luego, si el proyecto es aprobado, que se comience a trabajar pues en los meses subsiguientes del siguiente año, del año 2022. Va a haber un momento en el que vamos a hacer un espacio en donde podamos verificar cuántas tareas, porque esto no hay un número determinado, sino que esto viene determinado por la profundidad y el alcance en que ustedes planteen su trabajo. Y seguramente cada actividad pues va a tener mínimo 3 o 4 tareas que lo incluyen. Hay que pensar también que todas estas tareas pues tienen un costo y estos costos los vamos a ir guardando en una base de datos aparte para luego poder presentar el presupuesto detallado de lo que se invirtió en cada una de las actividades. Bien. Esto es con respecto a la primera columna y me voy a quedar hasta acá porque en la siguiente clase voy a explicar la columna de indicadores, la de verificadores y la de supuestos, porque esto sí es un poquito más amplio. Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre esto que acabamos de lo que les acabo de hablar? Sí, podría retroalimentar qué significa producto B y S, si nos molesta la licenciada, por favor. El producto en sí es lo que usted va a entregar de su proyecto. ¿Cómo se llama su proyecto, profe? Nuestro proyecto está en infraestructura, prácticamente en el área de pintado del centro escolar. Pintura del centro escolar. ¿Cuántas aulas van a pintar del centro escolar? ¿O es exterior? Que por cuestiones de presupuesto todavía... ¿Perdón? ¿Sí? Son 5 pabellones. 5 pabellones. Vale, Sí. entonces, en el producto ustedes van a especificar cuántos metros cuadrados son los que van a pintar. Ah, muy bien, ya está, licenciada, solo que le estamos dando forma todavía al documento.
Vaya, solo que esta parte, profe, no me la van a entregar. Esto no forma parte de la primera etapa. La Sí, primera no, me etapa refiero. llega. Sí, Ajá. sí, licenciada. No, me refiero de que ya está contemplado, ¿verdad? A eso. Ya. Ajá, ajá. Sí, vaya, entonces ahí en donde dice el producto, en este caso, tal cual se puede visualizar aquí en la diapositiva, dice que es la parte visible del proyecto por parte de los involucrados. Entonces, ahí puntualmente dice pintura del centro escolar, o más bien pintura de tantos metros cuadrados en el centro escolar tal. Lo puede poner como pabellones, pero lo correcto sería poner la unidad de medida. Eso será el producto que ustedes van a entregar. O sea, los metros cuadrados, ¿verdad, licenciada? La Sí, medida. correcto. Eso Ok. es lo que van a pintar. Muy bien. Sí, la duda es qué significa la B y la S que está en paréntesis, licenciada. Si es más de un producto, profe. Bueno, gracias. Bien. No sé si tienen alguna pregunta siempre sobre esto. Acuérdense de que ahorita solo hemos hablado de la primera columna. Sí, dígame. Solo esta pregunta. Al igual que vamos a ver lo del protocolo que vamos a trabajarlo con usted, posteriormente quizás también estas dos, los dos elementos que hemos estudiado ahorita, también quizás lo vamos a tener que platicar siempre con usted, licenciada, para ver ahí cómo vamos. Sí, correcto. De hecho, así será. Tal y como les decía, les voy a mandar el documento con las partes que lleva la segunda etapa y vamos a programar reuniones en donde ustedes se van a reunir como equipos y otra reunión en la que se van a conectar conmigo para que hagamos la verificación de cómo se va a presentar. Acuérdense de que todas las partes que esto lleva en las diferentes etapas va concatenado. Entonces es necesario que se haga la revisión de que lleve coherencia, ¿verdad? Que todas las partes lleven coherencia. Bien, entonces si no hubieran más preguntas, tienen 30 minutos para que puedan reunirse como equipos para que continúen avanzando en la etapa 2. Perdón, en la etapa 1 con los elementos que lo conforman y pues cualquier duda o comentario estoy ahí en horas hábiles, ¿verdad? Atendiéndoles sus consultas. El día lunes temprano lo voy a dejar ya de una vez programado. El día lunes temprano le llegará la notificación de a qué hora se van a conectar conmigo los grupos que estarían el día lunes y también les va a llegar la programación del día martes. Entonces, los que se reúnan conmigo el día lunes, no nos veríamos el día martes y nos veríamos todos nuevamente el día sábado a las 7 de la mañana para la clase. Recuérdense de que el otro sábado es la entrega del documento de la primera etapa. Así es de que, pues, que tengan un buen fin de semana, descansen y nos vemos el lunes con un grupo y el martes con el otro. Pasen feliz fin de semana. Gracias, licenciada, compañera. Gracias, licenciada.